A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad, como en otras ocasiones, tenemos con nosotros en nuestro set la presencia del doctor César Paz y Miño, un investigador, docente de la Universidad Técnica Equinoccial y que ha producido una cantidad enorme de información científica a través de sus investigaciones en genética, genómica y yo creo también en epigenética. Ahora mismo vamos a conversar sobre las curiosidades de la genética, sobre los avances de esta gran revolución de nivel mundial como es la genética, la genómica y la epigenética. En primer lugar, vamos a abordar un tema curioso y de enorme importancia en este momento para todos nosotros, los ecuatorianos, y sobre todo para los andinos, en general para los andinos. Se trata de que la genética en este momento ha investigado seriamente cuáles son las similitudes y las diferencias entre los europeos y los indoamericanos como nosotros, particularmente aquello relacionado con la endogamia en las casas reales de Europa respecto de la endogamia en nuestra cultura inca. Bienvenido. Gracias, César. Y vamos entonces con la primera pregunta. Bueno, ¿Cómo nos comentarías tú esta investigación? Ok, el tema de la endogamia ha sido una cosa que ha llamado la atención siempre y hay hay una cuestión empírica que se aprendió en la humanidad, es que los cruces muy próximos producen en realidad más contras que beneficios. Entonces las creencias de estas de que mezclarse entre parientes, incluso entre poblaciones enteras que se mezclan solo entre ellas, trae consecuencias genéticas, que es la homogeneidad del genoma. Y cuando el genoma está homogéneo, pierdes en realidad capacidades de adaptarte al medio, aparecen enfermedades genéticas y por eso es que siempre ha habido el criterio de no tener cruces endogámicos, cerrados, incestuosos. Entonces esa es una de las cosas curiosas. Los incas parece que dentro de su, de su visión, de cosmovisión, aceptaban esta cuestión y el inca como el rey, el jerarca, se cruzaba con su hermana, tratando de así tener la sangre pura, descendientes del sol, hijos del sol, entonces trataban de mantener eso.
Eso es una práctica que se mantuvo por mucho tiempo, pese a que hay discusiones a veces sobre qué significaba esto de la hermana. Entonces, claro, hay gente que desvirtúa el tema del cruce consanguíneo a través de que la hermana era todo. Todos eran hermanos, pero porque eran hijos del mismo sol. Entonces, esa es una cuestión curiosa, pero cuando se ha hecho estudios de endogamia a través de ADN, sí se ha encontrado que existe esta proximidad genética. Y eso es una práctica que se ha mantenido, y cuando tú analizas no solo estas cuestiones que cómo han impactado en la actualidad, nosotros tenemos en el país zonas de endogamia altísima, tenemos a la cabeza Manabí, tenemos en el sur del país en Loja, tenemos endogamia en el oriente, en ciertas etnias que tienen cruces solo entre ellos, en Esmeraldas igual, si no uno ve los apellidos, Quiñones, Bonebón, etcétera, y dice son todos cruces endogámicos. Entonces la tasa de endogamia que fue, digamos, detectada en cifras fue a través de esta cuestión que fue muy importante para el país, que fue la misión Manuel Espejo, que se detectó toda esta problemática con diferentes, ¿no? La población indígena también tiene endogamia, la población, y hemos dicho también de afro. Entonces todo esto llama la atención porque trae consecuencias, ¿no? Aumento de, por ejemplo, de hemoglobinopatías, aumento de cierto tipo de enfermedades degenerativas, que sobre todo de funcionamiento enzimático, enzimas que se dañan, porque son la mayoría recesivas, bien es verdad, ¿no? ¿No es cierto? Hay diferentes problemas por esto de la endogamia. La genética también nos enseña que hay diferencias, refiriéndome a diferencias positivas, podríamos llamarlas, entre los europeos y los indoamericanos. Por supuesto. Los americanos, sí. ¿En qué? Un ejemplo para ponerlo así en sencillo. ¿Qué tan fuertes son o qué tan adaptados son los incas, por ejemplo, o los andinos respecto del frío? Claro, y de la altitud, exactamente. Hay genes que ahora ya se ha descubierto, ¿no? Pero eso también, por supuesto, que nosotros fuimos una población aislada cuando nos quedamos aislados después de haber pasado hace 40.000 años por Beringia, por el estrecho de Bering, nos quedamos aislados. Somos una población muy se llama efecto fundador en genética, que es que los genes estaban reducidos. Si comparamos los genes reducidos que quedamos aquí en América aislados con los genes europeos y del mundo entero, digamos así, ¿no? Entonces tenemos una serie de características genéticas que nos hacen como propios, por ejemplo, el grupo sanguíneo 0, que es el más frecuente en los amerindios, versus en Europa, que es diferente, el A, el B, el ABE. Entonces nosotros tenemos poco. Y luego la adaptación a estas cuestiones interesantes de la altura, pero también tenemos un precio de esta no tanta híbrido, no tenemos genes híbridos, que es lo que da fortaleza a las poblaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que tuvimos un precio en la parte inmunitaria, pues cuando vienen los españoles y traen una sola enfermedad, el sarampión y la viruela, eso produce desaparece muerte. La población, o sea, es diezmada, porque no teníamos la fortaleza del híbrido en la parte inmunológica, ¿no? Ahora, César, se escucha a través de artículos científicos que la población neandertal, que es uno de los grupos humanos que precedió al Homo sapiens, justamente desapareció por la endogamia. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Bueno, de hecho, parece que sí, que el cruce de ellos, que de alguna manera también tuvimos cruce con los Homo sapiens, ¿no? Los neandertales. Tenemos restos de nuestro ADN, más o menos entre 3 a 6%, dependiendo de la población que analices, y entonces hubo estos cruces. Sí, claro, parecería, de acuerdo a lo que se va evaluando,
que el efecto endogamia de los neandertales también produjo esta no seguir en la evolución, porque estamos hablando de que participamos con los neandertales casi 200.000 años, ¿no? Sí, entonces esto significa que hubo como un desarrollo evolutivo múltiple. Y también si metemos ahí a los denisovanos, dices, oye, parece que había un triple. Denisovanos, incluso antes de los denisovanos y de los neandertales. Pero no progresan evolutivamente, ¿no? Los únicos que progresan pese al cruce son los Homo sapiens, los cromañones. Ya. Dejemos esto porque, claro, es un tema larguísimo. Así es. Y pasemos a un segundo punto relacionado con los avances de la genética, de la genómica en el tratamiento del cáncer de mama. Okay. Es una de las columnas muy interesantes que tú escribiste. ¿Qué nos puedes decir respecto de estos avances? Tal vez solo una cosita más del tema endogamia, ¿no? En Europa pasó lo mismo con los reyes, ¿no? O sea, se cruzaban solo entre ellos porque era por designio también divino. Es decir, me cruzo solo entre los míos para mantener la sangre azul. Pero la evidencia de patologías que aparecen ahí son iguales. Muchos problemas degenerativos, mentales, alteraciones físicas, etc. Entonces, la endogamia es un problema de la especie. Entonces, por eso es que lo mejor es el híbrido cruzado. Entonces, ahí es el precio que hay que pagar. Exacto. Y acá el tema, para ser noble. Exactamente. Y ahí en el tema del cáncer de mama, claro, el cáncer de mama es uno de los cánceres más estudiados. Tenemos ahora un montón de evidencia y pruebas que podemos hacer, no solo para el diagnóstico. Al menos 4 genes hay que involucrar en los tamizajes de pacientes que tienen cáncer de mama, ¿no? Y dentro de eso los famosos BRAC1, BRAC2. Pero no solo esos ahí, el PETEN, el ER2, el NEU. Entonces, todos estos que tienen capacidad de ver cómo evoluciona la enfermedad y cómo respondes al tratamiento. Que eso es tal vez lo importante, ¿no? O sea, cuando yo tengo mutaciones de los genes y me dicen, esta mutación no le va a responder a este tratamiento, entonces hay que buscar una nueva forma. De ahí lo inteligente de la aplicación de la medicina de precisión, personalizada, es decir, si yo tengo esta mutación, si una mujer tiene esta mutación, también hay cáncer de mama en hombres, si tienes la mutación, entonces este fármaco, este tratamiento no te va a servir. Entonces ahí está la modernidad, digamos así, de la medicina de precisión, ¿no? Es decir, usar los genes tuyos, la información para saber cuál es el mejor camino. ¿Cómo contrarrestar? Exactamente. ¿Cómo contrarrestar? Y qué riesgos tienes, incluso riesgos hereditarios de transmitir a la descendencia, etcétera, a través de estas pruebas genéticas. Esto me parece que tiene una importancia enorme al momento de iniciar un tratamiento con radioterapia, por ejemplo. Así es, y con quimioterapia, ¿no? Sí, o quimioterapia. Entonces, hasta aquí como que se ha adoptado un criterio demasiado generalista. Así es. Esto puede producir efectos colaterales terribles. O no producir nada. Incluso mortales. Claro, o no producir nada, con lo cual el pronóstico del paciente o la paciente se complica, ¿no? O no producir nada y en efecto ver que las personas felizmente salen abajo. Así es, por eso una de las cuestiones de política pública debería ser involucrar al menos los genes de diagnóstico, no solo para el cáncer de mama, es que ahora tienes para todo, de pulmón, de próstata, de vejiga, etcétera, ¿no? De tumores del sistema nervioso que tienen ya su mapa genético relacionado al tema de respuesta, tratamiento, progresión, etcétera. Esa es la medicina personalizada. Fabuloso, fabuloso. Una tercera cosa de mucha oportunidad que no está vinculada directamente, ¿no es cierto? Está vinculada, sí, pero no está vinculada directamente, ¿no es cierto?, con la genética habitual, con la genómica normal, con la genética habitual. Me refiero al trabajo que han hecho los premios Nobel en materia de inmunología. Cuéntanos, por favor, aquello de las
células T, claro, ¿no es cierto? Las vigilantes. Claro, tiene mucho que ver con el tema, digamos, genómico, ¿no? Inmunogenético. O sea, estas células son unas células como las guardianes de que no desarrolles cáncer. Estas células T, que son las rastreadoras de células malas, lo que hacen es ubicar las células malas y destruirlas. Entonces siempre hablamos de que el cáncer tiene una serie de pasos, ¿no? Tienes la activación de genes de cáncer, oncogenes, de genes supresores de tumores, de genes de reparación, de genes de apoptosis y la inmunidad. Si todo esto falla, te desarrollas un cáncer. Pero estas células de estas descubiertas son estas que van vigilando a ver qué pasa con las células que están raras, que no tienen mi mismo patrón relacionado al tejido. Entonces son las centinelas. Dice, aquí hay un problema, les ataco y las mato. Por eso, si es que esas dejan de funcionar, como que es el quinto paso que has fallado, todos los anteriores que he dicho, y da el cáncer. Entonces, es importantísimo desde la perspectiva. Venimos con una dotación que nos permite defendernos. Exactamente, autodefendernos. Y en este sentido, no solo cáncer, también enfermedades autoinmunes. De forma colateral, me gustaría que nos des tu opinión respecto de estas investigaciones extraordinariamente útiles que en este momento se están haciendo en el mundo relacionadas con el microbioma. Así es. El microbioma que puede ser introducido por vía rectal una vez preparado naturalmente, ¿no es cierto? Así es. Y producir un cambio cualitativo en la calidad de vida de las personas y sobre todo en la capacidad inmunitaria de los individuos. ¿Qué nos comentaría al respecto de eso? Hay una cosa muy interesante de este punto, es que claro, todos tenemos millones de bacterias, probablemente tenemos más bacterias que células, y el tema es que estas bacterias en conjunto, el microbioma, producen ciertas sustancias que está viéndose que se involucran en el funcionamiento del organismo. Entonces, estas sustancias que producen las bacterias incluso tienen interacciones con el genoma del individuo. Entonces, se ha relacionado Alzheimer, autismo, problemas gastrointestinales, problemas bucales, problemas del sistema digestivo. Entonces, todos estos, colon, etcétera, que podrían tener que ver con el desarrollo de enfermedades. Por eso es que ahora se habla de que esta interacción genoma-individuo es tan importante porque no solo que cambian y producen estas sustancias, sino que interactúa con el genoma. Entonces se convierte, ya que usaste la palabra, en una acción epigenética. Es decir, yo tengo bien mis genes, pero resulta que hay unas sustancias que crean el microbioma que me están de alguna manera determinando un cambio en la expresión de los genes. Y ese cambio de expresión de genes pues se traducen en enfermedades. Ya he dicho algunas de los aparatos que se producen, ¿no? Entonces, sí, claro. O el cambio también en tu microbioma. Así es. Vía introducción, que es una de las cosas que se hace ahora, ¿no? Como el criterio de que el microbioma sea es altamente positivo. Sí, exactamente. Y bueno, esto funciona como se ha dicho, como un órgano. Así es. Extraordinariamente útil en términos inmunológicos. Así es. Y que tiene aproximadamente unos 2 kilogramos de peso. Así el 90% de eso estaría ubicado en el colon. Exactamente. Y el 10% absolutamente en todo el organismo. Así es. Tenemos Somos siempre circulando, básicamente, ¿no? Microbios. Claro. Bueno, tenemos invadido una concentración de microbios. Simbiosis, ¿no? Una simbiosis que en algunos casos produce daño. Aprender a convivir, ¿no es cierto? Exactamente. Qué extraordinario. En esta misma línea, tú hacías un artículo que me pareció fascinante, la sinfonía invisible en los genes, ¿no es cierto? Cómo a través de la genética se puede ahora, ¿no es cierto?, entender más aspectos tremendamente abstractos, como el amor, claro, como el afecto, como el cariño, ¿no es cierto? Y por otro lado,
el odio, las broncas, Así es. ¿no? ¿Qué nos puedes decir respecto de esto? Bueno, ahí el mensaje tal vez es que hablamos del microbioma, hablamos del cáncer, hablamos del premio Nobel, de la inmunidad y hablamos del comportamiento humano. Los genes sí tienen algo que decir, ¿no? En el tema de relaciones interpersonales, la dopamina que te da como placer y letargia, entonces te da tranquilidad, es la involucrada como en la afición por las cosas buenas y el amor. Y la serotonina, que es una que te mantiene en alerta, que no necesariamente es mala, sino que te mantiene en alerta y es como la parte de la afectividad que está en alerta, estás todo dependiendo, todo vigilando a una persona que aparece en tu vida, ¿no? Entonces este juego de dopamina, serotonina, oxitocina también, que es la otra hormona, son las que tienes como las principales para lo que es el tema de los sentimientos, ¿no? Y no solo se queda ahí, el tema del dolor, del desamor, es una cuestión también que puede proyectarse en las sociedades, en las familias. Entonces todo esto se está viendo que tiene como de alguna manera un involucramiento de genes específicos. O sea, hay nombres ya de genes específicos que dice este gen tiene esto que ver con este juego de oxitocina, serotonina, dopamina, que hacen que las personas tengan más o menos afición por el otro. Pero no hay el gen del odio. El cortisol. El cortisol, exactamente, el cortisol, que es todo este juego, ¿no? Claro, el cortisol te da la emoción y el estrés y esta emoción que te invade, ¿no? Y que dices, quiero y me hago arrojado y me arriesgo y todo, ¿no? Pero no es solo son esas, son como las más llamativas, pero tienes otras, incluso la adrenalina. Tienes neurotransmisores que están funcionando por expresión genética. Entonces, todas estas cuestiones que se trata de explicar a través de genes, para mí mismo como genetista tienen un límite, que es la historia. Es el movimiento social, cómo los movimientos sociales pueden hacer que lo epigenético genere más serotonina, más agresión, más dopamina, más tranquilidad. Y entonces las poblaciones enteras pueden hacerse histéricas a través de una secreción mayor de serotonina. Entonces la violencia puede explicarse también por este juego, ¿no? Del ambiente, de la realidad versus la secreción de ciertos neurotransmisores al final. César, un poco para ir cerrando esta entrevista, tú has hecho artículos y nos estamos refiriendo a ellos básicamente en esta entrevista, ¿no? Y uno me pareció sobre todo extraordinariamente curioso, ¿no? Se trata de la vinculación que ahora se encuentra entre el arte, la genética, la genómica y la epigenética. Me refiero específicamente a esa película que está dando que hablar en el mundo entero y que se llama Chuzalongo. El Chuzalongo. A propósito del tema con el que iniciamos esta entrevista, ¿no es cierto? Ese ser enano, ¿no es cierto?, que tenía un miembro viril desarrollado y que era el terror de las mujeres en los Andes, de las doncellas en los Andes ecuatorianos, y supongo que esto es son mitos muy frecuentes, desarrollado en el área andina. Sí. ¿Qué nos puedes decir respecto de esto? Pero qué interesante, claro. Yo basándome en el tema de la película, topé el tema del Chuzalongo desde la perspectiva genética, un niño chiquito que puede tener una enfermedad de envejecimiento temprano, como es la progeria. Entonces esa sería una cuestión llamativa, ¿no? Y al ser tan chiquito, otro síndrome es el de Sekel, al tener esta voz tan chillona que dicen que es la que cautivaba y al mismo tiempo asustaba,
Entonces, era una perspectiva así diferente, es decir, de estos mitos, cómo podemos interpretarlos para también educación en genética de las personas a través de relacionarlo con un síndrome específico y hacer de alguna manera un honor a la película que ha sido tan bien reconocida. Que ha sido tan bien reconocida. Y se me ocurre, ¿no? Alguna cosa de estas estuvo pensando, ¿no?, Jean-François Lyotard, cuando dice tenemos que volver a los mitos, ¿no? Porque los grandes relatos han terminado. Yo estoy en eso, ¿no? Con esto terminamos, amigos televidentes, agradeciéndoles a ustedes por su audiencia y a nuestros auspiciantes, Hidalgo Constructores. Hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina ecológica.